Hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Llegamos al final de este análisis exegético por capítulos del libro de Éxodo. Y como no podía ser de otra manera, encontramos en los capítulos 39 y 40 un manual de instrucciones para líderes. Un manual de instrucciones para líderes en todo lo que cualquier persona que desee servir a Dios debería aprender de memoria estos dos capítulos, por una sencilla razón. El capítulo 39 y el capítulo 40 ofrecen el cierre, de alguna manera, de todo lo que es el libro de Éxodo y están muy claramente diferenciados. Pero los dos tienen exactamente el mismo mensaje, aunque tratan de argumentos diferentes. El capítulo 39 muestra las vestiduras del sumo sacerdote y en el capítulo 40 encontramos la inauguración del tabernáculo. Respecto a las vestiduras, no vamos a analizar cada punto de las vestiduras, pero todas tienen algo en común. Cada una de ellas deberían ser hechas según el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. El capítulo 39, en los versículos 5, 7, 21, 26, 29, 32, 42 y 43, ¿sí? Es decir, de una manera sumamente extraña, 10 veces en un capítulo está escrito ese mensaje, que sea hecho como el Señor le había dicho a Moisés. La idea claramente, es que el diseñador del tabernáculo y de las vestimentas para el sumo sacerdote no era Moisés. La Biblia no dice que tuvieran cuidado de hacer como Moisés le había. No. Que tuvieran cuidado los que trabajaban en el tabernáculo y los que trabajaban en la construcción de las vestiduras para el sumo sacerdote, deberían tener cuidado de hacer tal y como el Señor le mostró a Moisés. El diseñador, el arquitecto, de alguna manera es Dios. Y haciendo de alguna manera un juego de palabras, Hebreos 11:10 se menciona precisamente a Abraham y dice la escritura allí que Abraham dejó su casa y su parentela porque esperaba una ciudad cuyo fundamento, arquitecto y constructor es Dios. Claramente, el mensaje del Éxodo tiene mucho que ver con la fidelidad de Dios para con su pueblo y la forma en que Dios desea comunicarse con ese pueblo que él mismo ha adquirido para sí. Es muy interesante la función del líder responsable que ejerce Moisés. Controla los detalles de la construcción y al final del capítulo nos dice que él vio toda la obra, no solo una parte, inspeccionó punto por punto toda la construcción del tabernáculo y toda la construcción de las vestiduras del sacerdote. Comprobó que se había hecho como el Señor le había mostrado a él en la montaña y después de eso bendijo a los que habían trabajado. Y aquí hay algo que para mí literalmente es el manual del líder cristiano. Recuerdo en una oportunidad, en una conferencia en Bruselas, un hermano me hizo una pregunta específica sobre algo que yo debía darle mi criterio sobre un punto. Y claro, yo tengo muy presente esto que Moisés hace. Y mi respuesta fue, perdóname, pero no se me permite como líder del pueblo de Dios tener mi criterio. Mi criterio está total y plenamente condicionado a lo que entiendo que dice la Escritura. No puedo opinar diferente a lo que dice la Escritura, porque dejaría de ser un líder del pueblo de Dios. Empezaría a ser líder de un grupo de gente
pero no líder del pueblo de Dios. El líder del pueblo de Dios debe necesariamente tener la actitud de Moisés. Y el capítulo 40 se abre mostrando una de las intenciones de Dios para su pueblo. La inauguración del tabernáculo debería hacerse el primer día del mes primero, rememorando la fecha en que el pueblo había sido liberado de la esclavitud. Esto lo vemos en Éxodo 12:2. El pueblo asociaría el tabernáculo con la presencia liberadora de Dios en medio de su aflicción. Desde el versículo 9 al 15 vemos una instrucción precisa de Moisés de ungir con aceite todos y cada uno de los utensilios que serían utilizados en el tabernáculo. Esto es también una gran enseñanza para los que tenemos la responsabilidad de liderar el pueblo de Dios. Nosotros, como utensilios de Dios, si no tenemos la charis, la gracia, la unción del Espíritu sobre nuestra vida, Pablo lo dice claramente, somos como un metal que retiñe, hacemos ruido, pero para edificar la iglesia dependemos 100% de la obra del Espíritu. De la misma forma, de la misma manera que hombres y mujeres servimos a Dios, en este tiempo el sumo sacerdote dependía literalmente de que fuese ungido con aceite y que fuese ungido por Moisés para que tuviera esa autoridad. Los versículos en el capítulo 40, versículos 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 32, resaltan una vez más, al igual que en el 39, la necesidad de que todo sea hecho como el Señor se lo ha indicado a Moisés. Y a este punto, lógicamente, uno se pregunta, ¿por qué tanta insistencia en que las cosas sean hechas de una determinada manera? ¿Qué es lo que motiva a Dios en repetir esta frase 10 veces en el capítulo 39 y 8 veces en el capítulo 40? ¿Tiene realmente sentido repetirlo tantas veces? La pregunta es, ¿qué pensarías tú si en una conversación de 5 minutos alguien te repite 18 veces el mismo concepto? Humanamente no es comprensible. Humanamente uno dice, lo que pasa es que es sordo, por eso lo tengo que repetir mucho, o no entiende. Pero aquí no está escrito ni para un sordo ni para uno que no entiende. Yo creo que no encontramos ninguna explicación lógica, pero sí encontramos de alguna manera, la última vez que esto está escrito es en el 40:33 y en el 40:34 comienza con una palabra, entonces. La palabra entonces produce un nexo entre todo lo que ha ido mostrándose durante un sinnúmero de capítulos, las diferentes instrucciones que el pueblo había recibido de Moisés y que Dios le había dado a Moisés. Y cuando el pueblo hizo todo como Dios lo había dicho, entonces la presencia de Dios llegaba hacia ese lugar. La palabra entonces la podemos relacionar cuando decimos, tenemos un montón de leña y arrimamos fuego. Entonces se produce una gran hoguera. Una persona tiene frío, se abriga y entonces deja de tener frío. La palabra entonces da una conexión entre lo que estaba antes y lo que está ahora. Y este es un fundamento enorme en nuestra relación con Dios. Cuando somos obedientes a Dios y a su palabra, entonces las promesas de Dios toman fuerza en nuestra vida. Solo luego de la obediencia vemos que el pueblo obtiene lo que realmente necesitaba, la nube, que simbolizaba la presencia protectora de Dios para su pueblo durante las horas del día y se transformaba en una columna de fuego durante la noche, creando un microclima de protección
sobre el sol abrasador del día y sobre el frío que desciende en las noches en el desierto. Símbolo de la promesa de Jesús a sus discípulos en el cierre del Evangelio de Mateo. Jesús dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes, Jesús dice, id por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, el mismo concepto, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos aprender? Si queremos tener discípulos obedientes, debemos ser discípulos obedientes. El Señor te bendiga.